Pero, en este preciso momento queremos hablar de esto que es muy, pero importante porque estamos en el mes púrpura. La epilepsia, vamos a hablar de epilepsia, es un trastorno neurológico crónico que se caracteriza por la aparición recurrente de convulsiones. El Día Púrpura es una jornada de concienciación sobre la epilepsia que se celebra cada 26 de marzo a nivel mundial. Bueno, hay mucho para hablar, hay mucho para conocer por sobre todas las cosas y también de cuáles son las actividades que se están llevando a cabo para concienciar sobre la epilepsia por sobre todas las cosas. Entonces, tenemos visita aquí en el set de Venus Media. Estamos con la doctora Silvia Garcete, neuropediatra. Hola doctora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal Luca? ¿Cómo está? ¿Qué tal Diana? Un placer estar con ustedes. Bienvenida. Y estamos con Diana González, coordinadora de la Fundación Ivo Josué. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, nos encanta estar acá con Betita también, con ustedes compartiendo. ¿Cómo se llama la divina que está allá? Que no sé si va a hablar o no va a hablar, pero ¿cómo se llama? Betania. Hola Betania hermosa, ¿cómo te va mi vida? Hola. ¿Cuántos años tenés, Betania? ¿Qué? 3. Sí. ¿Te portás bien, Betania? Bueno, Sí. No hace falta contestar. No hace falta contestar directamente. No hace falta contestar esa pregunta. Bueno, mes púrpura. Mes púrpura, la idea es concienciar mucho más acerca de la epilepsia. Por ahí quizás haya mucho desconocimiento también acerca de ella. Pero doctora, por favor, si nos podés contar qué es la epilepsia y cuáles son las causas para que alguien tenga epilepsia. Bueno, primeramente, al definir la epilepsia tenemos que saber que ya es una enfermedad neurológica que se caracteriza por presentar lo que se llama la convulsión. La convulsión es, como a veces la gente suele decir en nuestro idioma, el ataque, ¿verdad? Sí. Es una contracción involuntaria de músculos por, digamos, una descarga neuronal excesiva que te aparece así súbitamente y desaparece otra vez solo. Y para poder decir que una persona tiene epilepsia, tiene que haber tenido 2 o más de esos eventos en días diferentes, o un solo evento pero con una alta probabilidad de poder volver a tenerlo otra vez. Y esa alta probabilidad depende de sus antecedentes. Por ejemplo, un niño que prematuro, un niño que tiene luego una carga genética, por ejemplo su papá o su mamá también es epiléptico, o sus hermanos, o que por ejemplo haya sufrido un accidente bastante importante en la cual se comprometió la cabeza y bueno, en los años lamentablemente puede desarrollar una epilepsia como consecuencia de eso. Entonces, o un estudio de electroencefalograma alterado, entonces eso te da una alta probabilidad de poder tenerlo. Entonces, por más de que haya sido una sola crisis, entonces yo puedo asumir que está dentro de lo que podemos llamar ya una epilepsia, ¿verdad? O la presencia de algún síndrome epiléptico, ¿verdad? Los síndromes epilépticos se caracterizan por tener convulsiones muy curiosas, ¿verdad? Entre una de ellas tenemos un síndrome que nosotros le llamamos síndrome de West, que no es muy frecuente, pero es algo que la gente que lo ve no lo olvida, ¿verdad? Porque el bebé de la nada empieza a hacer una acción muy repetida entre que flexiona su tronco y abre sus brazos. Flexiona su tronco y uno no sabe si de repente se asusta de una manera muy repetidamente o no. Pero bueno, este síndrome se caracteriza por eso y bueno, la sola presencia de constatar eso es suficiente para poder asumir la epilepsia. Perdón, en niños, ¿cuánto tiempo en su nacimiento uno puede descubrir que tiene epilepsia? Y desde que nace algunos. Desde que nace. Exacto. O sea, la epilepsia es ya la enfermedad en sí, ¿verdad? Y la convulsión es el acto motor por sobre todo, ¿verdad? Un recién nacido puede convulsionar en sus primeras horas de vida, no por tener epilepsia, sino por algo que le provocó eso. La gran mayoría de las veces es
que faltó oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Tenía enredado el cordón, se le acabó el líquido y ya no estaba saliendo el bebé que tenía que haber nacido. Entonces no pudo oxigenar como tenía que ser el cerebro, y entonces empieza a haber en ese cerebro tan tiernito una pequeña lesión, y eso como síntoma da la convulsión, ¿verdad? Doctora, hablábamos fuera del aire, ¿no? Y ya me contas una cifra, pero quiero que la gente lo sepa también al aire. ¿Cuántas personas en el mundo, o lo traducimos a nuestro país por lo menos, cuántas personas están diagnosticadas con epilepsia? En el 2022 había hecho una entrevista al Hospital Acostañó, que habían comentado que hay entre 0,5 a 1% de la población está teniendo aproximadamente eso, que si nosotros tradujésemos estamos hablando de desde 70.000 hasta 90.000 personas, ¿verdad? Esto hay con cada vez mayor frecuencia, y en parte sí, o sea, nosotros particularmente, yo te puedo decir que hacemos consultorios de neurología, atendemos en promedio en un tiempo de 3 a 4 horas, entre 9 a 10 hasta 12 pacientes, y por lo menos estamos diagnosticando 1 a 2 pacientes con epilepsia en cada consulta. O sea, ¿es excesivamente frecuente? No, pero realmente es un número considerable, ¿verdad? Okay. Diana, no te sientas sola, que quiero hablar nada más de toda la parte de desconocimiento, y después vamos a hablar de la fundación y de las cuestiones que están haciendo también ustedes. Doctora, por otra parte, cuando uno descubre, ponele que un chico tenga algún síntoma, un papá o una madre, que un chico tenga algún, no sé cómo llamarlo, un hecho que pareciera ser un ataque de epilepsia, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿Junto a quién? Bueno, primeramente que nada, el hecho de la convulsión es algo muy impactante, asusta impresionantemente, tanto al punto que uno pide auxilio muchas veces y le saca a su familiar, con quien sea, hasta llevar a un hospital, ¿verdad? Porque la persona o el niño que lo tiene, sobre todo cuando son crisis generalizadas, porque tenemos varios tipos de crisis convulsivas y epilépticas, se caracteriza porque la persona pierde la conciencia, cae muchas veces al suelo y empieza a tener sacudidas muy bruscas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en un primer auxilio a ese chico o chica que está teniendo esto, lo más importante es colocarle en una posición de tal manera que la cabeza no pueda ser golpeada. No es necesario atajar la lengua, porque nosotros tenemos un tabú acá que va a tragar la lengua. Exacto. Y entre que se ataja que va a tragar la lengua, muchas veces tuvimos traumatismos que se lesionaron la boca, y a la persona que atajó casi le saca el dedo, porque es inmensa la contractura que hace la boca cuando está teniendo la crisis. Entonces lo más importante es colocarle en una posición segura, hacer que la cabeza no se golpee, en lo posible de costado o de una manera semisentada, para evitar que el contenido del estómago traiga o broncoaspire. Y bueno, no tratar de atajar la crisis, ¿verdad? Sino que con cuidar esas partes y esperar a que termine, eso es muchas veces más que suficiente. Y ahí es donde nosotros solemos pedir que, por favor, aunque suene mal, saque a alguien un celular y filme, ¿verdad?, lo que está aconteciendo. Y bueno, controlar el tiempo, porque una crisis que no está parando en los 5 minutos tiene que volar a un hospital para colocarse una medicación que le pueda hacer parar. De lo contrario, no para la crisis, y sí ya vamos a hablar de que puede haber un daño en el cerebro si eso continúa. Pero muchas otras veces es autolimitada y termina solito en menos de 1 minuto, y bueno, y eso es más que suficiente para que se tranquilicen, y obviamente ahí deciden los padres llevarle, y queda luego como dormidito o desmayado, ¿verdad? Justamente eso te iba a consultar, pero ahora ya nos quitaste las dudas de cuánto tiempo duraba una convulsión. O sea, son diferentes. Son diferentes. Pero generalmente el acto en sí de la convulsión suele durar desde segundos a minutos, y el post-ictal, que es lo que le llamamos, que es la recuperación, suele durar más o menos desde 5 hasta media hora, que es donde queda aparentemente dormido la persona que lo tuvo, ¿verdad? Doctor,
Esto que me parece que es fundamental e importante, y yo también te lo pregunté fuera del aire porque con total desconocimiento, ¿cómo se trata la epilepsia? ¿Hay una forma de tratar? ¿Hay una forma de curarse de la epilepsia? Sí, totalmente. Ahí primeramente tendríamos que ver las causas. Entre las causas de las epilepsias tenemos varias, pero las que más manejamos frecuentemente son las estructurales, que quiere decir que el paciente tiene un daño a nivel del cerebro, ¿verdad? Muchas veces puede ser a consecuencia de lo que le pasó al nacer por ser muy prematuro o por algún acontecimiento en el nacimiento en sí que dejó una lesión y esa lesión despierta en un cierto tiempo la epilepsia, ¿verdad? O a veces lesiones propias que traen, como por ejemplo una displasia, se llama una lesión que hay a nivel de la región cortical cerebral, o la esclerosis mesial temporal, que son otras lesiones, ¿verdad? Que son bastante epileptógenas y que no se resuelven del todo hasta hacer una cirugía de la epilepsia. Y luego tenemos otras causas como las genéticas, donde está la parte metabólica, o sea, algo ya muy íntimo, ¿verdad? Que el paciente puede heredar y bueno, eso se confirma con un test genético y tiene ciertos patrones característicos, bueno, que lo hacen convulsionar mucho y que bueno, nos hace difícil, vamos a decir, el manejo y a veces necesita de varias líneas de anticonvulsivantes para que pueda resolverse. Pero también, a modo de contar, tenemos las que son un poco más benignas, que con solo una sola medicación, en teoría el medicamento se toma por un periodo de 2 años de manera ininterrumpida, tienen una cura y van bien. Doctora, una persona con epilepsia, ¿cada cuánto tiene esos ataques, esas convulsiones? ¿O no hay una manera de, bueno, mira, tiene una vez al mes, tiene 2 veces a la semana, tiene cada 3 meses? ¿O hay diferentes casos también? Hay diferentes casos, porque depende del tipo de epilepsia. En teoría, una epilepsia bien controlada no tiene por qué tener crisis. O sea, el medicamento tiene que poder lograr tanto hasta muchas veces normalizar el electroencefalograma, que es el estudio que nos ayuda a ver las descargas en sí, y obviamente a que no tenga más síntomas. Sí, muchas veces dentro por más de que uno esté haciendo el tratamiento, es importante destacar que a veces la dosis no es suficiente porque subió mucho de peso. En el caso de nosotros los niños tenemos que ajustar. Se olvidaron de darle el remedio. Está con un cuadro infeccioso que no se está curando. La fiebre alta, eso de por sí puede despertar convulsiones por más de que está haciendo un buen tratamiento. Pero en teoría el que responde bien no tendría que hacer más crisis. Ahora sí, tenemos epilepsias genéticas que pueden vivir con más de 50 crisis en el día. Y a veces las crisis son tan peligrosas que son de tipos atónicas, que son caídas. O sea, está comiendo, ¡pap!, se cae. Se está yendo al baño, se cae. Entre otras cosas, y esas son las epilepsias que tenemos más difícil control y a la que estamos pudiendo dar un tratamiento a través de la cirugía de la epilepsia. Ok. Bueno, Diana, quiero hablar un poquito contigo también acerca de la Fundación Ivo Josué. Sí, bueno, nuestro rol en la sociedad es hacer llegar esta información y educarla a la sociedad en general, ¿verdad? Y lograr que esas personas que todavía no acceden a diagnóstico lo puedan hacer y puedan seguir el tratamiento lo antes posible. Fuertemente estamos trabajando en las escuelas porque también hay discriminación. Hay padres que tienen miedo de llevarle o profes que tienen miedo de aceptarle a los niños por miedo que se caiga. Entonces también nos vamos y damos charlas sobre cómo manejar la epilepsia en aula. Participamos mucho en congresos de los médicos, también trabajamos muy de cerca con la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia, que reúne a los médicos especialistas, y también Sopani. Formamos una red de epilepsia con otras asociaciones de pacientes. Nosotros llegamos a la sociedad civil, hacemos principalmente educación. Todos esos términos técnicos médicos, digamos que hacemos que llegue de una forma más clara a la sociedad, claro, y ellos puedan entender mejor qué es lo que es la epilepsia.
En algunos casos también vamos a comunidades muy vulnerables y le ayudamos con medicamentos. Trabajamos con otras organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad para poder lograr que ellos accedan a tratamiento lo antes posible, porque como sabemos la epilepsia tiene secuelas. Cuanto menor o sea, cuanto más rápido pueda diagnosticarse y seguir su tratamiento, esa persona tiene más chance de tener una vida normal. En el caso también de las epilepsias refractarias, porque está el caso de las personas que sí responden bien a la medicación. Sin embargo, nosotros nos enfocamos también más al 30% que tiene epilepsia refractaria, se llama. Toma más de 2 anticonvulsivantes, igual tiene crisis epiléptica. Entonces afecta más aspectos de su vida. Sí, lo que sí, de cierta manera quizás una persona que tiene mayor acceso a la educación o a los médicos mismos puede acercarse y obviamente saber mucho más acerca de esto, ¿no? Pero hay zonas muy vulnerables donde también por ahí hay chicos que pueden llegar a padecer de esto y no saben, claro. Así nomás lo ve, hace mucho que él hace, exactamente, está bien, habla, exactamente. pero no sabe, había sido que se llama epilepsia. Exacto. Y que había sido una enfermedad neurológica frecuente. Exacto. Entonces ahí llegamos. Bueno, y ahora en este mes, en el día, ustedes tienen otras actividades que van a llevar a cabo como fundación misma para obviamente ir concienciando acerca de la epilepsia, porque yo creo que también hay mucho desconocimiento acerca de ello, porque por ahí no lo hablamos mucho, ¿no? Exacto, este año nos unimos principalmente con la liga, ¿verdad? Y nos fuimos coordinando charlas en diferentes hospitales. Creamos todo como un programa para educación, tanto para los otros médicos y profesionales de salud como para la sociedad también, ¿verdad? Para los pacientes, familiares y comunidades. Principalmente este año hacemos eso, charlas, muchas charlas en muchos hospitales. Uno de ellos en la Costa Ñu, ahora de acá nos vamos a IPS, el 28 nos vamos a Luque, al hospital de Luque, y también una campaña que como Red de Epilepsia hacemos es la iluminación púrpura. Eso también es bueno, que si de repente alguien que nos está viendo o escuchando ve un edificio de color lila, de color púrpura, es porque estamos celebrando, o sea, estamos generando conciencia acerca de la epilepsia. Ah, ok. ¿Eso ahora en este mes o el 26? Este mes. Sí, durante este mes. Exacto. Ah, ok. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, por último, doctora, también esto quiero preguntarte. ¿Qué debemos hacer si presenciamos un ataque de epilepsia? Ponerle que no sé, uno está acá en tu lugar de trabajo, no sé, en el shopping, en algún que otro lugar, y a una persona le ataque epilepsia. ¿Hay algo que uno pueda llegar a hacer o no? Sí, hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Primeramente es asegurar el área, ¿verdad? Uno tiene que llegar a la persona. Si tiene, por ejemplo, está acá en la oficina y tiene corbata, habría que sacarle la corbata. Hay que cuidar la cabeza, colocarle abajo de la cabeza de tal manera que no golpee, colocarle de costado. Lo que mencionaste hace rato. Sí, de tal manera de que, porque lo que más tenemos miedo es que el contenido del estómago sea liberado, y al liberarlo pasa a los pulmones, que se llama broncoaspiración. Sí. Y obviamente por nada del mundo tocarle la boca ni la lengua, ¿verdad? Recalcar eso. Exacto, ¿verdad? Y no tratar de frenar los movimientos, porque uno se desespera queriendo atajarle más fuerte, ¿verdad? Claro. Eso, nada. No ¿verdad? No hacerlo, y controlar el tiempo. Así también, como recalco, es que alguien pueda filmar el evento. ¿Por qué recalco esto? No es que queremos pasar a las redes sociales ni nada, sino que muchas veces ese acto es tan corto que de verdad la persona a los 5 minutos puede estar tan bien que va a un servicio de salud y uno le mira y está bien. Entonces es como que necesitamos tener una prueba de lo que aconteció, ¿verdad? Porque ahí también, a modo de contar y no querer confundir, hay veces que lo que la persona hace no es una convulsión. Sí, tenemos ciertos eventos en la cual, bajo situaciones emocionales, la persona, sin que se haga, de verdad tiene unos movimientos que simulan mucho las convulsiones. Entonces, pero que no es epilepsia. Exacto, que es más bien como
algo muy emocional que le aconteció y bueno, la persona tal cual hace los movimientos como si fuese una convulsión, ¿verdad? Entonces, por ende, es demasiado importante ver, porque el médico que está en la guardia tiene que poder decidir si coloca una medicación o no, que la medicación es bastante fuerte. Claro. Entonces, hay que saber decidir en torno a lo que aconteció, ¿verdad? Bueno, perfecto. Por último, Diana, ¿tienen redes sociales, algún lugar donde uno los pueda encontrar? También alguien que esté escuchando y por ahí quiere enterarse mucho más acerca de esto para que ustedes lo puedan ayudar ahí desde la fundación. Sí, tenemos Instagram, Facebook, WhatsApp, Fundación Ivo Josué. Bueno, buscan así y ya van a encontrar el link para WhatsApp también. Ah, buenísimo. Porque tenemos proyectos interesantes también. Ahora empieza Salud Mental. Creamos un espacio de psicoterapia grupal en donde buscamos que las personas con epilepsia puedan empoderarse, saber que ellos son más que su diagnóstico. Claro. Para eso vamos a trabajar con un reconocido psiquiatra que se llama Agustín Barúa, ¿verdad? Tiene un enfoque social muy interesante y esa es la convocatoria actual. Entonces, si nos están viendo, nuestras redes sociales disponibles para comunicarse con nosotros. Fundación Ivo Josué, así los buscamos y automáticamente los encontramos, ahí nos linkean para el WhatsApp, etcétera, etcétera. Así mismo. Así de sencillo. Bueno, les queremos agradecer mucho por la visita. Gracias, doctora, gracias, Diana. Espero que, bueno, nos vayamos concienciando y conociendo mucho más acerca de la epilepsia por sobre todas las cosas. Así que ha sido bastante importante esta visita para que conozcamos, me incluyo, y creo que también la audiencia conozcamos mucho más acerca de la epilepsia. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted también por darnos el espacio. No, por favor, Diana, muchísimas gracias. Gracias también. Gracias, mi amor. Chao. Venimos. Sí. Gracias. Cuidado, que casi. Gracias, mi vida, por la visita. Gracias. Pórtate bien, ¿sí? Pórtate bien. Bueno,